Bien, continuamos en el ejercicio 802.py y como os avanzaba en el ejercicio anterior, vamos a hablar de los tipos de métodos que podemos encontrarnos en una clase. Tenemos los métodos normales, los que definimos como una función normal con la palabra reservada def, y estos métodos pueden tanto consultar como modificar los atributos de un objeto, los atributos de instancia, pueden acceder a otros métodos e incluso pueden modificar el estado de la clase. Luego estarían los métodos de clase, que son aquellos que cuando los definamos veremos el decorador @classMethod delante de la palabra reservada def, y este tipo de métodos no pueden acceder a los atributos de instancia y pueden acceder a los atributos de clase. Y finalmente los métodos estáticos, que son aquellos que se definirían utilizando el decorador @staticMethod delante de la palabra reservada def, y no pueden modificar el estado ni de la clase ni de las instancias. Bien, continuando con los ejemplos reales, vamos a definir una clase a la que llamamos persona, y esta clase, veamos primero el método constructor, que así lo vamos a entender mejor. Esta clase comienza definiendo un método constructor, ¿de acuerdo? Que recordemos que es el que se llama automáticamente cuando creemos un objeto de esta clase. Y ese método constructor recibirá el parámetro obligatorio self, que hace referencia al objeto que llame al método constructor, y recibirá dos parámetros más, que son code y nom. Como veis aquí se definen los atributos de instancia, self.dni y self.nombre, a los que se asignarán los respectivos valores de code y de nom. Fuera del método constructor definimos un atributo de clase que va a ser el objeto pi, al que asignaremos el valor real 3,1415. Y ahora, si vamos para arriba, vemos que definimos tres métodos. El primer método es un método normal llamado método, que recibe tres objetos: self, que hace referencia al propio objeto, y los argumentos arg1 y arg2. Bien, entonces ahora dentro del método llamaremos al atributo de clase pi, ¿de acuerdo? Haciendo referencia al propio objeto. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho que es un atributo de clase, se puede acceder tanto desde una clase como desde los objetos de dicha clase. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder al atributo pi y lo voy a incrementar en 1. Luego voy a acceder al atributo de instancia del objeto, al atributo DNI, y lo voy a cambiar el valor por la cadena 123b. Y finalmente haré que este método retorne esta salida. Una cadena, retornará el atributo DNI, retornará el atributo de clase pi, hago que se llame al método de clase que vamos a definir a continuación, de la clase persona, hago que sume el valor de los dos argumentos que ha recibido y hago que devuelva el propio objeto. Bien, después defino un método llamado método de clase, que como veis va a ser un método de clase, valga la redundancia, y los métodos de clase reciben un parámetro obligatorio que es CLS, que hace referencia a la propia clase que llame al método, y aquí, como veréis, accedo también al atributo de clase pi y lo incremento en 1. Y finalmente este método, ¿qué devuelve? Pues va a devolver esta cadena, va a devolver una consulta al propio atributo de clase y va a devolver la propia clase que lo llame. Y para terminar defino un método al que llamo método estático, que como veis será un método estático y que devolverá esta cadena. Y ahora, para entender todo esto, voy a crear un objeto de la clase persona al que llamaré individuo1, y llamando al método constructor le pasaré los dos argumentos que necesita, ¿veis? El código y el nombre. Y ahora, para comprobar que se ha creado bien, voy a mostrar valores. Por ejemplo, aquí consulto el atributo de instancia DNI, aquí consulto el atributo de instancia nombre y aquí consulto el atributo de clase pi, y como veis esta es la salida. Fijaros que como objeto de la clase persona yo puedo llamar a este método y pasarle los valores 5 y 6, ¿de acuerdo? ¿Y cuál será la salida? Fijaros, la salida es una tupla y, como veis, devolvía la cadena método normal, ¿de acuerdo? Definía una consulta al atributo DNI del propio objeto, que como veis aquí se cambió, ¿de acuerdo? Por esta cadena. Consulta el atributo de clase pi y, como veis, se incrementó en 1 porque inicialmente cuando se creó el objeto era 3, 14, 15 y aquí se ha incrementado en 1. También devolvía lo que era la llamada al método clase, método de la clase persona, a este método, y como veis este método también devolvía una tupla, ¿veis? Aquí tenéis la tupla, y esa tupla que contenía la cadena método de clase, una consulta también al atributo de clase pi, que aquí lo veis, y también devolvía la propia clase que llamaba al método, ¿veis? Que era la clase persona. Continuando con la salida, veis 11, que es la suma
de los argumentos arg1 y arg2 y finalmente devolvía el propio objeto, es decir, el objeto que estaba llamando a este método, que es individuo1. Continuamos. Ahora hago referencia a la clase persona y llamo al método de clase. ¿Y cuál es la salida? Pues esta, ¿veis? Y nos vamos aquí a método de clase, ¿veis? La salida es la consulta al atributo de clase pi. ¿Veis que se ha incrementado en 1 con respecto al anterior? Ahora luego os explicaré por qué. Ahora es 5, 14, 15. Aquí muestra la propia clase que llamo al método, que es persona. De igual manera, el individuo, el objeto individuo1 también puede llamar a este método, al método de clase, porque es un objeto de la clase persona. Salida idéntica, vuelve a incrementar el atributo de clase pi en 1, ahora vale 6,1415. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Utilizo la clase persona para llamar al método estático y entonces me mostraría la salida del método estático, al igualmente que un individuo también puede llamar al método estático. Y para entender lo que os decía de pi, del incremento de pi, vamos a ver la última instrucción. Fijaros que voy a consultar el atributo de clase pi a través del objeto y a través de la clase. Y analicemos qué ha ocurrido. Porque si consulto ese atributo a través del individuo da esto y a través de la clase da esto. Muy fácil, porque realmente los atributos de clase sí están definidos en la clase, pero cuando creamos un objeto de esa clase, ese objeto pasa como a tener una copia de ese atributo. Si tuviéramos muchos individuos de la clase persona, cada uno de ellos tendría su propio atributo de clase pi heredado de la clase y luego estaría el que tenga la clase.